sobrevive 2500 años después en relación con la democracia. El reconocimiento generalizado absolutamente para casi todas las personas en el presente, o para todas las personas en el presente, para juzgar y formarse juicios en relación con lo que existe en el espacio público. Desde luego, se sabe, la democracia clásica tiene limitaciones muy importantes, como el hecho de no permitir que los esclavos participaran de la deliberación de los asuntos públicos, y tampoco la víctima. Eso el día de hoy sería inadmisible, desde luego. Sin embargo, valdría la pena guardar este reconocimiento para que entender que hay diferencias muy importantes de lo que habla, de lo que integra, digamos, el corpus fundamental de la democracia clásica frente a lo que encontramos en el presente. Hay que reconocer que durante muchos siglos hay un silencio en la teoría política y en la práctica política respecto a la utilización del término democracia. Goza de muy buena salud, insisto, hacia el siglo V a.C., pero prácticamente para los romanos ya no existe, para la cristiandad está completamente desplazada y su rehabilitación ocurre hasta el siglo XIX. Esto es algo muy interesante porque en estos más de 2000 años lo que encontramos son, usted lo sabe como abogados, términos como regnum, como imperium, como república, etcétera, etcétera, pero en general la idea democrática aparece puesta a un lado de la corriente principal del pensamiento político. Dice San Agustín, la democracia es una forma de gobierno que es apropiada o sería apropiada para una sociedad de cerdos. Es decir, ¿qué queda más claro respecto a una desafección profunda, a un desdén del pensamiento de la cristiandad o de la Edad Media en relación con aquellas apelaciones fundamentales que integran el concepto de democracia? Esto es algo muy importante porque, a final de cuentas, ahora que escuchamos democracia en prácticamente todas las intervenciones de los políticos y lo leemos prácticamente todos los días, es un sitio interesante advertir que hay un vacío de siglos enteros respecto a la utilización del término. Durante mucho tiempo gozó de muy mala prensa, diríamos ahora, el concepto de democracia. Y sin embargo, cuando regresa hacia el siglo XIX, regreso un poco, incluso en la Revolución Francesa, prácticamente nadie utiliza el término de democracia, se utiliza más bien república por parte de los revolucionarios, e incluso Robespierre en algunos de sus textos realmente llega a utilizar democracia, pero eso también contribuyó a la salida del vocablo del uso más o menos corriente de la vida política, porque al final de cuentas Robespierre tampoco gozó de muy buena prensa hacia la última parte del XVIII y la restauración francesa de los primeros años del siglo XIX. En ese sentido, es que encontramos una rehabilitación muy importante hacia el siglo XIX del término, y básicamente asociada a la posibilidad, al nuevo reconocimiento de la participación generalizada de los individuos en los asuntos públicos. Pero se trata, desde luego, de una cosa diferente a la que habíamos observado en la antigüedad. La democracia de los modernos, y esto vale la pena recalcarlo, es distinta a la democracia de los antiguos. En muchas ocasiones ustedes escucharán alguna apelación nostálgica respecto a la democracia ateniense y a las bondades que tenía como forma de gobierno. Sin embargo, es muy importante advertir que es algo distinto de lo que tenemos ahora. Podemos identificar algunas líneas de continuidad en torno a la igualdad y al poder del pueblo para definir el rumbo de los asuntos públicos, pero lo cierto es que se trata de algo distinto, y en buena medida se trata de algo distinto por la intervención desde la teoría política del liberalismo político. ¿Qué quiero decir con esto? En términos clásicos, no hay diferencia entre la vida pública y la vida privada. Tenemos una noción de comunidad y una línea de continuidad de lo que hacemos en nuestros domicilios y lo que hacemos en el espacio público. Hay la idea del koinon, de donde deriva comunidad, y la idea del idión. El koinon es lo que hacemos todos, esta noción a la que me refiero,
de comunidad, y la apreciación social de los individuos está asociada a la intervención que realiza en el espacio público. Ese es un idiota. Y el idiote es aquel que se refugia en el espacio privado y que por lo tanto goza, o mejor, goza del desprecio generalizado, goza de cierta nota de desafección, cierta nota derogatoria por parte del resto de la comunidad. De ahí proviene nuestro idiota contemporáneo, es decir, hay una aportación aquí de la teoría política del arte insultativo contemporáneo. El idiota contemporáneo tiene que ver fundamentalmente con el idiota de los libros, con aquel que en lugar de participar en el espacio público, en lugar de involucrarse en la forma de gobierno, en la relación con otro tipo de comunidades políticas, decide retraerse, decide refugiarse en el ámbito de lo privado. Y aquí encontramos, insisto, una diferencia radical de la democracia antigua versus la democracia de los modernos. Y esto es muy importante tenerlo en mente porque en la actualidad la democracia guarda de manera muy preciada esta zona de lo privado, esta zona de lo íntimo frente a la intervención de los asuntos públicos. Y ahí encontramos una de sus ventajas, pero también una de sus amenazas más importantes, porque hay que reconocer que esta forma de delimitar, esta forma de impedir la intervención de lo público sobre lo privado, es un gran éxito civilizatorio, en mi opinión. A final de cuentas, tiene que ver con una larga construcción, a lo largo de los siglos, de defensa de una zona de cada uno de los individuos frente al poder público, frente al poder religioso o frente al poder estatal. Esta es la historia del constitucionalismo y esa es la historia de la defensa de las libertades civiles. Este cuento tiene aproximadamente, les diría yo, entre 700 y 800 años. Un ejemplo, ustedes recuerdan la Carta de Derechos, 1215, Juan Bautista, ¿no? La Carta Magna. Ahí, ¿qué encontramos? Nadie puede ser detenido sin un mandamiento escrito, elaborado por una autoridad que esté legitimada para hacerlo, a principios del siglo XX. Supongo que como abogado le suena más o menos conocida esta relación. Está en el corazón de la defensa de los derechos de los individuos y en el corpus fundamental de la Constitución vis-a-vis la intervención del Estado en la vida de los particulares. 800 años. Y se va fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque para los modernos lo que encontramos es una apreciación muy favorable de esta preservación de lo privado. A diferencia, insisto, de lo que encontrábamos en la antigüedad. Y se trata, insisto, de una de las diferencias más importantes que nos hacen distinguir con claridad de la democracia de los antiguos versus la democracia de los modernos. A final de cuentas, de una zona a la otra, de una experiencia política a la otra, observamos la existencia del cristianismo, de la ilustración, de la reforma, de una contrarreforma, de formas de entender la participación de las personas en lo político. Y en ese sentido, un momento de quiebre fundamental tiene que ver también con la irrupción de la modernidad para comprender de manera diferente la participación y el compromiso de los individuos en los asuntos públicos. Déjenme detenerme un segundo en esta idea de la modernidad política, porque a final de cuentas constituye una referencia obligada para entender lo que en la actualidad creemos que es la comprensión democrática. Cuando Galileo descubre que la Tierra no es el centro del universo, para los que no sabemos nada de astronomía, digamos, hay consecuencias sociales y políticas muy importantes. Básicamente lo que está diciendo es que el libro de Josué, del Antiguo Testamento, que establece la Tierra del centro del universo, no está diciendo la verdad. Y si mientes, la escritura en eso puede estar mintiendo la verdad. Y entonces ahí encontramos como una reflexión
como un acto de curiosidad científica que busca relación con lo que existe y constatación empírica frente a lo que existe, desplaza a una forma de conocimiento distinto. Y hablo de conocimiento distinto que sirve también para la legitimación política. Cuando Calvino revisaba la escritura, encontraba 300, 400 argumentaciones en favor de la obediencia política ciega. Hay hombres que por mandato divino, hombres y mujeres que por mandato divino deben mandar y otros obedecer. Esta es la escritura. No podría ser controvertido. ¿Quién podría poner en tela de juicio o entablar una demanda de deslegitimación a lo que está dictado en términos divinos? Hay aquí lo que nombramos una apelación extrasocial para el fundamento del poder político. Una apelación extramundana, que está más allá de la tierra, para establecer quién manda y quién obedece. Esa es una de las ideas centrales que se enfrenta a la modernidad y que se enfrenta a la tradición liberal y que se enfrenta a la tradición ilustrada. Si está mintiendo el libro de Josué, también puede estar mintiendo en lo que se refiere a la idea de que unos están fatalmente, divinamente condenados a mandar y otros a obedecer hasta el final de sus vidas. Y aquí encontramos una irrupción muy importante del reconocimiento generalizado para las personas de participar otra vez en los asuntos públicos. Y lo que encontramos aquí es, de manera muy importante, el desplazamiento de Dios como el centro de gravedad de la explicación de la historia. Aquí lo que encontramos es una reflexión muy importante para reconocer la actividad humana, hombres y mujeres, en la tierra, para organizarse. Y aquí lo que encontramos es la búsqueda de nuevos fundamentos políticos. Ya no es una apelación extrasocial, esa apelación metafísica, extramundana, sino que tenemos que encontrar algunas otras justificaciones, algunos otros argumentos de legitimidad para darnos un orden político y para establecer quién puede mandar y quién puede obedecer. Que eso es la columna vertebral de la reflexión filosófica. Si pudiera decirlo en dos palabras, entre guiones, esa puede ser una definición muy fácil, pero al mismo tiempo muy penetrante de la política. ¿Qué es la política? El conjunto de razones por el que unas personas mandan y otras obedecen. Ahí está la idea fundamental de lo que tiene que ver con la distribución de los roles y de las actividades en las comunidades políticas. Y esa distribución necesita argumentos, necesita fundamentos teóricos y fundamentos ontológicos y filosóficos, etcétera, etcétera. Y ahí lo que encontramos, desde luego, es esta gran marea de liberalismo y de pensamiento ilustrado, que eventualmente también encontró sus propias limitaciones, pero en su día consistió, a no dudarlo, una de las aportaciones centrales en la historia del pensamiento político. ¿Qué encontramos hacia adelante? Un texto capital de la historia de la teoría de la democracia, tiene que ver desde luego con la democracia en América, de Alexis de Tocqueville, hacia los 1830 aproximadamente, que es capaz de traer de regreso la idea democrática y volverla famosa de nueva cuenta. Hay que recordar, lo digo brevemente, un crecimiento muy importante de las ideas radicales, del anarquismo en la Europa de los 1820 aproximadamente, que hace que Tocqueville reflexione en torno a la posibilidad de introducir sufragio electoral todavía muy restringido para evitar estas amenazas de carácter revolucionario. Es decir, ante la fuerza que tomaban en esos años los movimientos anarquistas, antimonianos, uribistas, comunistas, etcétera, etcétera, hay una reflexión de Tocqueville en Estados Unidos. Cuando viene a Estados Unidos, se da cuenta que hay, a partir de la ausencia de un pasado feudal, en la Unión Americana, hay cierta facilidad de reconocimiento igualitario entre los norteamericanos. Aquí hay algo diferente, hay esta mirada completamente asimétrica y vertical
aristocrática de las monarquías continentales, de las monarquías europeas. Y podemos preferir esta otra salida de las elecciones, del reconocimiento entre iguales, antes que pensar en una solución de carácter revolucionario. Entonces, esto es interesante porque nos dice que al final la democracia, la reivindicación de la democracia tiene algún tono conservador en un principio. Esto es algo muy importante porque al final del día se trata, desde luego, de dejar fuera opciones, insisto, de carácter más radical, de carácter revolucionario. Y en esos años encontramos uno de los documentos más importantes también de la historia de la democracia, que es el Acta de Reforma de 1832 en Inglaterra. ¿Qué encontramos ahí? El reconocimiento de las personas para que eventualmente puedan asistir a votar. Se trata tal vez de una nueva acta de nacimiento de la democracia contemporánea, se trata de un parteluz muy importante porque estamos ante el reconocimiento de la centralidad del proceso electoral como mecanismo privilegiado para dirimir nuestras diferencias. Y ahí es que encontramos este otro fundamento para saber quién manda y quién obedece. Ya no por apelación divina, sino por reconocimiento entre iguales. La legitimidad proviene de la expresión de voluntad libre, auténtica, que se manifiesta periódicamente en términos de favorecer a un individuo y no a otro para que tome las decisiones que nos afectan a todos. Y aquí hay una discusión muy importante. ¿Cuáles deben ser los límites? ¿Cuáles deben ser los alcances de esa propia decisión? Entre el 18 y el 19 encontramos una discusión muy importante que tiene su origen en el derecho respecto a la forma en la que se constituye la representación política y hasta dónde debe llegar. ¿A qué me refiero? Ustedes, como buenos abogados, sabrán que el mandato puede tener diferentes expresiones. Uno puede establecer un contrato con alguien para que nos represente únicamente para aquellos asuntos que nosotros establecemos. O podemos decir que esta persona puede representarnos de manera libre, de acuerdo a su juicio, en torno a una gran cantidad de asuntos, una cantidad de asuntos mucho mayor que en el primer caso. Son las limitaciones del mandato. Y lo que encontramos en estos años es una discusión en torno a el mandato imperativo. ¿Qué es el mandato imperativo? La prescripción para que los representantes únicamente puedan hacer aquello que estrictamente le autorizan los representados. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Si los representantes, pensemos por un segundo, únicamente pueden hacer aquello que exactamente, que explícitamente está autorizado por los representados, generaría problemas muy importantes en términos de la comunicación y en términos de la capacidad de decisión. Llevaría esto a pensar que a cada decisión que hay que tomar tendrían que consultarse a los representados. Y entonces, hacia el final del 18, 1790 y algo, se abroga la ley Chapelía en Francia, que establecía el mandato imperativo. Y aquí encontramos otro momento importantísimo en la construcción de la democracia representativa de nuestro tiempo. La abrogación de la ley Chapelier, la prohibición del mandato imperativo. Nuestros representantes no necesariamente van a hacer aquello que nosotros les ordenemos en determinado momento. Una vez electos, son libres. Es algo muy interesante porque, a final de cuentas, ahí podemos encontrar alguna de las claves del desencanto contemporáneo. ¿Por qué no hace lo que yo quiero, diputado? ¿Por qué si le sugiero que haga determinada cosa al presidente municipal, no la hace? Ahí encontramos, insisto, uno de los momentos más importantes en la construcción del edificio democrático contemporáneo, porque está prohibido desde el principio. Hay prohibición del mandato imperativo en las democracias representativas. Creo yo, además, no podría ser de otra manera. Implicaría un ejercicio, digamos, de comunicación tan permanente que tal vez haría imposible la toma de decisiones. Si en cada momento, cada decisión que tendría que tomar un ejecutivo, por ejemplo, tuviera que consultarla con absolutamente
todos los miembros de una comunidad política no podría decir eso. Y es un problema que nos pone frente a otro de los dilemas más importantes de la discusión democrática contemporánea, que tiene que ver con la relación entre esta democracia representativa, sus límites, frente a fórmulas que eventualmente contribuyen o pueden contribuir al mejor funcionamiento de la democracia representativa, que son los mecanismos de democracia directa, que tendrían que ver con el establecimiento de esta relación mucho más constante, de carácter permanente, de los elegidos con aquellos que eventualmente los eligen. Y ahí es que, insisto, encontramos una discusión todavía bastante fértil en ese sentido. ¿Qué tenemos en esta parte? Me estoy desviando un poco, pero creo que vale la pena. Voy a hacer un comentario muy breve sobre esta posición para continuar con la reflexión, si se puede llamar así, en términos de la historia o de la teoría democrática. Oposición central. Democracia representativa versus democracia directa. Imaginemos a todos los mexicanos o a todos los que sepamos en el Estadio Azteca discutiendo la ley de impuestos. Pero tendría problemas deliberativos muy fuertes, porque al final, en términos claramente aritméticos, no todos tendríamos la posibilidad de tomar la palabra, si no querríamos que la deliberación tomara 5 años, cuando hay muchas decisiones que tienen que tomarse de manera mucho más expedita. Y por el otro lado, no todos sabemos, en términos de especialidad, realmente cuáles son las consecuencias de aprobar determinada norma. Hay cosas que dentro del conocimiento de la administración pública se han vuelto tan endiabladamente sofisticadas que han establecido una distancia muy importante del ciudadano común respecto a ciertas esferas de toma de decisiones dentro de la propia administración pública. No podríamos estar decidiendo todo sobre todos los asuntos todo el tiempo. Traería como consecuencia, insisto, la parálisis del gobierno. O, por otro lado, tal vez, llevado al extremo, la propia conclusión o la finalización de cierta comunidad política. Un ejemplo, ¿qué tal que el día de mañana votamos sobre una iniciativa que tenga que ver con disminuir la semana laboral a 2 días? Bueno, con toda franqueza yo votaría a favor, pero esto que traería como consecuencia prácticamente la desaparición de la economía del país. Hay ciertas cosas que eventualmente hay que pensar muy bien respecto a cómo se van a llevar digamos, a buen término, ojalá, en relación con la utilización de los mecanismos de democracia directa. Ahora, esto no quiere decir que deban ser excluidos del funcionamiento de las democracias contemporáneas. El conteo que tenemos registrado en el colegio el año pasado lleva como 400 ejercicios de democracia directa en el mundo, cada año, aproximadamente. Eso es muy interesante porque, a final de cuentas, si bien a mí lo que me gustaría sugerirles es que la democracia directa, los mecanismos de democracia directa, la revocación del mandato, por supuesto, el plebiscito, el referéndum, etcétera, etcétera, son importantes, no pueden sustituir a la democracia representativa, pero eventualmente pueden contribuir a su funcionamiento. No pueden sustituirla. Eso es muy importante. Pueden ser mecanismos que de alguna manera garanticen la participación ciudadana, que la incentiven, que la hagan interesarse alrededor de ciertos tópicos, pero pensar que la gente estaría, insisto, todo el tiempo pensando en los asuntos públicos, decidiendo sobre los asuntos públicos, tendría, creo, problemas muy severos en términos de economía del tiempo, pero también respecto al conocimiento técnico que requieren algunas decisiones. Regreso ahora sí a lo que tiene que ver con la historia de la teoría democrática. Encontramos un avance muy lento, encontramos pasos tremendamente problemáticos en la construcción del edificio democrático contemporáneo. Partimos por el Acta de Reforma de 1832 con el reconocimiento de el voto a aquellas personas que pueden pagar por eso. Entonces hay una lógica sensataria. Únicamente aquellos que pueden pagar por él o que pueden demostrar poseer determinada renta tienen derecho a votar, los otros no. Y en los primeros años esto no llegaba a más del 5% en Gran Bretaña.
Y entonces, obviamente, esto genera problemas respecto a si efectivamente el reconocimiento es lo suficientemente igualitario y es lo suficientemente universalista como se proclamaba en los textos, ¿o no? Encontramos desde luego que había un vacío muy importante entre este reconocimiento universal de las capacidades de juicio para todos los seres humanos y lo que existía en la realidad. Tenemos voto censatario y tenemos voto capacitario. Solamente aquellas personas que son capaces, que son aptas para leer y escribir, tienen derecho a votar. ¿Para qué quieren votar aquellas personas que no pueden enfrentarse a un texto? Pensaban quienes se oponían a este tipo de leyes. Otra vez hay una discusión muy fuerte que gobierna, digamos, la primera parte del siglo XIX. ¿Para qué quieren votar todos? ¿Qué sentido tiene que los ignorantes opinen sobre los asuntos públicos? ¿Por qué deberíamos darle la oportunidad a aquellos que no saben para que eventualmente tengan esta participación en la definición de los gobiernos? El eco de Pericles, otra vez, de la oración fúnebre. Tal vez no todos tenemos la capacidad para fundar la política, iniciar el gobierno, tal vez digamos ahora, pero todos somos capaces de juzgar. Y es este proceso largamente larvado en las sociedades occidentales, fundamentalmente, que trae como consecuencia hacia el final del siglo XIX el reconocimiento del sufragio universal masculino. Fundamentalmente en Alemania, en el primer momento, en 1870-71, el gobierno de Bismarck, aun y cuando en Francia ya, en la Segunda República, se había reconocido el voto universal, había tenido una existencia muy precaria. Ahí encontramos otro avance muy importante. En los primeros años del siglo XX, el siglo anterior, es que atestiguamos una expansión generalizada del sufragio universal masculino en los países occidentales. En ese momento, México llega a tiempo. Los mexicanos que llegamos tarde a todos lados, habitualmente, en la Constitución del 17 llegamos a tiempo. Hay un reconocimiento explícito respecto a la capacidad